huerto de Edén todo era perfecto, pero con una mentira comenzó todo. Escuchar a Satanás no parecía peligroso. Sin embargo, Eva entró en un terreno resbaloso que la llevó a la desobediencia. Si abrigamos mentiras en nuestra mente, tarde o temprano comenzaremos a creerlas. Es inevitable que nuestras creencias se conviertan en acciones. Si actuamos según las mentiras que hemos creído, seremos esclavos de ellas. Pero la verdad de Dios es poderosa para hacernos libres. En estos encuentros hablaremos sobre mentiras que creemos sobre nosotras mismas, sobre la relación con otros y sobre nuestra relación con Dios. Debemos estar dispuestas a cambiar nuestra manera de pensar de acuerdo a sus principios. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, tenemos el último encuentro de octubre con el lema de verdades que te hacen libre. Y entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente es ¿de qué debemos ser libres? Y la propuesta es de las mentiras que arruinan nuestra vida y muchas veces a la vez nosotros arruinamos la vida de otros. Entonces debemos confrontar mentiras con verdades. Como se escucha en el video que nos introdujo en cada encuentro, esta cuestión de crearnos mentiras y en base a ella tomar decisiones que influyen en nuestros comportamientos y relaciones, en contraposición a la verdad, tiene comienzo desde Adán y Eva. Es decir, es un tema tan antiguo como la humanidad y a la vez es un tema tremendamente extenso. Entonces fijemos un acuerdo para no dispersarnos. La verdad que venimos enfocando en estos encuentros es la verdad de Dios en Cristo que encontramos en la Biblia y que está iluminada en el aquí y ahora por el Espíritu Santo. Pero esto no desde un enfoque teórico, teológico complejo, no es el propósito, sino de las cosas que nos pasan con variantes a todas en lo cotidiano. Con Yolanda, en el primer encuentro, ella tomó la ansiedad como aquello que no nos permite ver las promesas del Señor, que debemos confrontar las mentiras con la verdad de Dios. La ansiedad que nos surge al ver y oír la realidad, tenemos que contraponerla con la paz de Dios, que viene como consecuencia de saber y apropiarnos de sus promesas. Con Diana, en el segundo miércoles, vimos que a veces para saciar nuestras necesidades, cuando pasamos por desiertos, por tiempos de sequedad e incertidumbre, buscamos en pozos de aguas que no tienen agua viva, la que viene de Dios y que nos acarreamos mayores problemas, porque nos vamos hundiendo cada vez más. Pensaba que nos ponemos a beber en pozos con aguas impuras y hasta envenenadas, porque no las vamos a buscar al verdadero oasis que es la palabra de Dios. Con Irma de México, en el encuentro anterior, ella nos presentó cómo ser libre del pecado y tener capacidad de perdonar. Ella se tuvo que enfrentar a una verdad en cuanto a la confesada infidelidad de su esposo. Esta no era una mentira, porque el esposo se lo confesó sin excusas. Pero ella, aunque tuvo luchas sobre qué hacer por estar invadida por emociones intensas, más que justificadas, decidió hacerle caso a la verdad de Dios. Necesitaba perdonar, independiente si iba a continuar o no con este matrimonio. Si no perdonaba, le iba a arruinar la vida. Es necesario perdonar, no congelarnos lamiendo las heridas, atada a rencores y amarguras. Ella contó parte de ese proceso que no fue corto. Entonces confrontamos la verdad de Dios con las mentiras, que pueden ser frutos de nuestra imaginación, de nuestros sentimientos heridos, de la realidad que no puede ser desmentida.
y cientos de situaciones diferentes. Como en la mayoría de las situaciones donde está presente la mentira, hay un aspecto de verdad. El tema es donde ponemos el foco. Por ejemplo, el tema de la pandemia, que nos involucró a todos, cada uno la vivió a su manera. Así que hubo personas que se aislaron muchísimo, a pesar de que tenían posibilidad de estar conectados a videollamadas, por teléfono. Gente que no salió a respirar el aire libre en más de un año. Otros, en el extremo, cometieron actos temerarios porque no creían que lo de la pandemia fuera verdad o porque creían que a ellos no les iba a pasar nada. Menciono este tema porque no recuerdo jamás algo que nos cambió la vida a nivel mundial como fue la pandemia y especialmente los tiempos de cuarentena. Hoy les invito a que pensemos reafirmando dónde está la verdad y cómo detectar la mentira. Por ejemplo, mentiras que invaden nuestra vida y nos paralizan. Verdad es un término abstracto, es decir, no es algo que les puedo mostrar, esto es verdad. Sí podemos mostrar que la Biblia contiene la verdad de Dios. Entonces podríamos sintetizar diciendo, la verdad última y final la podemos referir a Dios. Estamos en un tiempo de gran confusión. Una de las frases que escuchamos hoy repetida en los medios, en conversaciones, en cualquier lugar donde se dé personas hablando u opinando, que dicen, bueno, yo tengo mi verdad, cada uno tiene su verdad. Y esta frase se aplica aún a cuestiones espirituales y emocionales. La verdad a la que nos referimos todas las que participamos en este mes, junto con Silvia y Mariana, es la verdad de Dios, que está revelada en la Biblia, y allí partimos, o mejor, hacia allí vamos en búsqueda de la verdad. Por supuesto que esto es válido para las que creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado, quien nos ofrece salvación y eso trae la posibilidad de una vida abundante en el aquí y ahora, con paz aún en las situaciones más difíciles. Esta verdad cada vez la vamos apreciando más y más a través de la lectura de la Biblia como palabra de Dios. Vamos a focalizar nuestro tema recordando una situación muy significativa en la vida de Jesús. Al comienzo de su ministerio, y que tiene que ver con esto, de la verdad con mayúscula, que solo viene de Dios y nos hace libres. Un paréntesis, si tuvieras que mostrar en un gesto que indique que te sentís libre, ¿cómo lo harías? Bueno, como yo en este momento no puedo verlas ni escucharlas, les digo lo que a mí me sale espontáneo. Es abrir los brazos, respirar hondo y si fuera posible al aire libre. Pero a la vez, cuando pensaba esto, me vino otra cuestión a mi mente, es si yo estoy así, qué vulnerable que soy. Es como que estoy, es decir, abierta tanto para lo bueno como para lo malo y cualquier agresión a la cual yo no estoy preparada, estoy como expuesta, ¿no? Ahora, pensando en esto me vino una imagen a mi mente que muestra a alguien también con ese gesto, y es Jesús en la cruz. Si junto las dos figuras es Cristo en la cruz, que no solo le dice al Padre, ya todo está cumplido, sino que me dice a mí también, tranquila, soy tu escudo en tus fragilidades. Bueno, pero les mencioné que quería recordarles algo relacionado con el comienzo del ministerio de Jesús. Y de allí, sin escala, me fui a la cruz. Pero vuelvo, las invito a volver por un rato al comienzo del ministerio de Cristo. ¿Recuerdan que en Lucas, en el capítulo 4, nos relata una situación que se produjo en una sinagoga? Para las que no están muy familiarizadas,
eran los lugares en los tiempos de Jesús que se reunían para escuchar la lectura de la Biblia y la oración. Eran los elementos especiales de esos encuentros. En esta ocasión se le da a Jesús el privilegio de leer la palabra para el grupo presente. Y nos dice el relato que él tomó el rollo y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Dice que luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles y les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Lo que les leí está en Lucas 4, 18 al 21. Y entonces es donde se relata esta situación de Jesús en la sinagoga. Y lo que él leyó era un párrafo de la profecía de Isaías. Estas palabras eran, entre otras, las que anunciaban cuál sería el ministerio del Mesías, el enviado de Dios. Nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, hecho hombre. En síntesis, lo que les ha sido anunciado en la antigüedad por medio del profeta Isaías, Jesús afirmó: hoy comienza a ser una realidad. Los que han leído las que hemos leído los 4 evangelios sabrán que Jesús no era de andar promocionándose. Es más, cuando el amontonamiento de gente ocurría, él tendía a salirse de esos lugares, pero en contraposición, lo que les leí pone bien en claro de cuál era su misión, porque al terminar de leer lo de Isaías dice con total seguridad: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes, haciendo alusión a él mismo, ¿no? Esta posibilidad estaba disponible para aquellos que aceptaran las buenas nuevas que traía y lo que sería luego su sacrificio y resurrección. Ahora, relacionado con verdades que nos hacen libres, quisiera destacar 2 frases. Una, la libertad que aparece en lo que Jesús leyó, dice: libres de la cautividad y libres de las opresiones. Sin hacer un análisis muy detallado, se es cautivo de algo. Pueden ser costumbres destructivas, o de alguien, personas, en algunos casos aún con personas que ya han muerto, pero sus mandatos siguen en nuestra mente. Y las opresiones podrían ser las consecuencias internas, emocionales, espirituales que a veces llegan a tener efecto en el cuerpo. La vida en sociedad de cada una de nosotras, en nuestro barrio, en el trabajo, con la familia, en todo grupo humano en que estemos, es parte de nosotras. No podemos vivir aisladas. Dado que estamos en una realidad dominada por el pecado, muchas de estas cosas nos pueden esclavizar. Pero todo esto no está solamente en lo de afuera, sino en nuestro interior. Por ejemplo, las emociones son parte de la vida. Es lo que les da color a nuestra vida, si no seríamos robots. Pero cuando ellas se desbordan, nos dominan, terminamos oprimidas. Se dice que nosotros reaccionamos emocionalmente ante las situaciones de acuerdo a lo que para nosotros es valioso. A veces no es solamente valioso desde el punto de vista particular, sino que es valioso para todo grupo humano. La propuesta es replantearnos si en algunas circunstancias no llegamos a ser esclavas de nuestras emociones, dado que esas pueden surgir de mentiras, de nuestros sentidos, de expectativas, de lo que nos dicen los demás, pero las incorporamos. Les pregunté a varias mujeres sobre qué cosas nos mantienen cautivas y oprimidas, y estas son las respuestas de algunas.
Como verán, la lista es muy extensa, pero no se agota solamente en esta lista. Contradicciones, diálogos internos, el afán de agradar siempre a los demás, del qué dirán, frustraciones, ignorancia, consumismo, legalismo, pensamientos recurrentes, inmadurez, impaciencia, urgencias, recuerdos negativos y culposos, chismes, negativismo, compulsiones, deudas, no saber poner límite a otros y a mí misma, impuntualidad, consecuencias de abusos y violaciones, conflictos infantiles no resueltos, violencias de padres, esposos, hijos, violencia nuestra hacia los otros, situaciones no resueltas, miedos al futuro, miedo a perder cosas, amargura, tristeza, falta de interés, indiferencia hacia los demás, egoísmo, pensamientos de muerte, pecados y errores del pasado, confesados o no, falta de perdón por pecados cometidos, sentimientos de inferioridad, injusticias, maldades, ataques, infidelidades, destrucción, maldiciones, burla, pobreza, desesperación, inseguridad, confusión, dudas, depresión, aflicción, necesidades, manipulación, baja autoestima, falta de perdón, celos. Seguro que a ustedes, a pesar de que esta lista es agotadora, habrá algunas que ustedes se están dando cuenta en este momento que faltaron en esta lista, ¿no? Algunas de estas cuestiones se agravaron con el encierro, ¿no? Especialmente en el tiempo de la pandemia. Por ejemplo, temor a salir a la calle, que todavía persiste, aunque no estemos tan restringidas. Aislamiento, como que ya quedó en personas que nosotros ni siquiera íbamos a pensar de que iban a aguantar estar separadas del resto de la gente, sino, sin embargo, ahora están en una actitud de aislamiento. Están las que están esclavas del celular o están horas y horas pegadas a una serie del cable o mirando la nada. Esto me lo dijeron varias. Discusiones eternas con el marido, los hijos, la no aceptación de las nueras y yernos. Bueno, como la anterior, dejemos aquí porque, es decir, la lista se puede extender demasiado. El propósito en este encuentro no es que ustedes se bajoneen, sino que nos enfrentemos con la realidad. Podemos estar pasando por muchas de estas cosas. Para todas estas cosas hay solución en Dios. Sea lo que sea de que te sentís esclava, sabelo. Dios en Cristo y por la acción del Espíritu Santo te puede hacer libre de estas mentiras, algunas de las cuales pueden estar asentadas en hechos de la realidad, pero pueden ser superadas. Por ejemplo, si te sentís culpable por un pecado que cometiste, sabes que en Cristo pedís perdón, le pedís perdón a Dios, le pedís perdón a la persona a quien agrediste o contra quien pecaste, y Dios nos promete su perdón y restaurar a la persona que hemos perjudicado lo que sea posible, porque a veces hay cosas que no se pueden restaurar. Y por último, perdonarte a vos misma. Si Dios te perdonó en Cristo, ¿quién sos vos para no perdonarte? Es verdad que a veces son cosas muy graves, pero, es decir, no hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar. Otra mentira mayor es la que dicen, Dios no existe. Y si así fuera, ¿qué se va a ocupar de mí? O otras personas dicen, bueno, hay tantas religiones, anda a saber cuál es la verdad. Primero, no se trata de religiones o ritos, sino de una relación personal con Dios Padre que ofreció a su Hijo y hoy lo hace presente en cada vida a través del Espíritu Santo. Nuestra recomendación es que lo pruebes y vas a saber que podés entablar una relación
con el Señor. Se dice que después que Jesús leyó ese pasaje del profeta Isaías, afirmó que a partir de ese momento eso empezaba a ser realidad. Al salir, ¿saben lo que empezó a hacer? Bueno, justamente lo que había anunciado: a sanar enfermos, liberar a personas cautivas y oprimidas por el enemigo, a levantar paralíticos y otros casos más. Esta acción de Jesús está disponible hoy. En los Salmos, que es uno de los libros de la Biblia donde los conflictos internos y las emociones aparecen constantemente, porque en general son oraciones en carne viva, tanto para transmitir agradecimiento, alabanzas a Dios, como para poner en evidencia las emociones desde las más pequeñas a las más extremas. Por ejemplo, el Salmo 40 que se les sugirió leer en esta semana. No hay bendición más grande para cualquier persona que ser consciente de tener un Dios personal, que va a recibir nuestro agradecimiento y alabanza como nuestro grito desesperado por libertad de las mentiras, de la cautividad y opresión. No es posible ni es justo para vos, que sos cristiana, que sigas luchando con todas estas cosas sin encontrar la solución. David expresa lo que es su testimonio personal de la gracia transformadora del amor de Dios. No solo se apresuró a clamar, sino que fue paciente en esperar. Luego que gritaba por ser libre de la cautividad, de la opresión, sabía que de algún modo Dios iba a responder y que debía estar preparado para eso. A veces necesitamos de un instrumento de Dios para acompañarnos en este proceso. En el caso de David, él sintió el brazo del Señor, trayéndole verdadera liberación. El brazo de Dios es suficientemente largo como para alcanzarnos en los lugares más profundos y de mayor oscuridad. En el Salmo 40 utiliza una figura muy tranquilizadora. El Señor nos liberta y nos pone sobre una roca segura. De los lugares inestables e inseguros lo pasó a lo firme y fuerte. Vos que conocés a Cristo como Salvador y Señor, acércate a Él con estas cuestiones específicas. Dios no solo nos salva de la condenación eterna por nuestros pecados, sino que nos promete una mejor calidad de vida. Si ya sos cristiana pero todavía te sentís esclava, cautiva y oprimida en algunos aspectos de tu vida, el Señor te promete, hay una vida mejor. La realidad puede que no cambie totalmente, pero tu encuentro diario con Dios hará la diferencia. Señor, yo no quiero vivir cautiva ni oprimida. Así que en el nombre de Jesús, llevo esta carga, llevo esta herida a los pies de la cruz, sabiendo, Señor, que vos llevaste el peso de todo. Te lo entrego, lo saco, hacemos como un acto simbólico de sacar eso que está oprimiendo nuestra vida y lo colocamos a los pies de Jesús, de su cruz. Todas tenemos cosas pendientes, estamos en proceso de crecer y ser transformadas. No hay lugar para la vergüenza, ni decir yo tengo tantos años de cristiana, ¿qué van a decir? O yo tendría que estar en otro nivel. Entonces volvemos al círculo vicioso que nos paraliza. Eso es engaño de tu propia mente o del enemigo de nuestras vidas. Siempre en Cristo hay posibilidad de una vida mejor. Toda esta lista que hemos mencionado, que nos abruma, el Señor la convertirá en el fruto del Espíritu. Así que confiemos que su palabra es fiel y amén. Y hagamos esta entrega para ser libres de las mentiras del enemigo. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador,
firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso a fin llegó, Cristo el Señor resucitó.